Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la vida de Jesús. Jesús ha sido el hombre más importante que ha habido sobre la tierra. Mucho no sabemos de su vida hasta la edad adulta, pero lo único que conocemos es lo que Él enseñó, y a través de lo que Él enseñó podemos conocer a la persona. Hay algunos libros de la época que se llaman evangelios apócrifos, que relatan algunas cosas más, pero me parece que es todo ficción. Por eso que yo no los tomo, esos libros. El otro día habíamos visto cuando Jesús entra en Jerusalén, y habíamos visto de que cruzó el monte de los Olivos, estaba viviendo en Betania, en la casa de Lázaro y de María y Marta, y vino a Jerusalén, y vimos cómo Él entró de una manera triunfal, pero no entró en un caballo como un rey poderoso, sino entró manso y humilde, subido en un burro, en un burrito, que nunca nadie antes había montado antes. Y ya estamos en la última semana de vida, porque Él entró el domingo, el primer día de la semana en Jerusalén, entró a Jerusalén. El día lunes a la mañana fue cuando hizo todo, que desalojó a toda la gente que estaba comercializando con las cosas de Dios, y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y echó a toda la gente, a los animales, desparramó los cambistas, y ya habíamos explicado todo eso que significaba. Para continuar viendo lo que Jesús, tenemos relatado algunas de las cosas que Jesús enseñó durante esa semana ahí en Jerusalén. Vamos a ver algunas costumbres de la época para poder entender lo que está escrito acá. Primero, sabemos que a Jesús lo bautizó Juan el Bautista. Cuando Juan estaba bautizando 3 años antes, allá en el río Jordán, Jesús también fue bautizado, y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Después tenemos que saber el sistema de culto, cómo era el sistema de culto en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo. Era más o menos de unos 100 metros de largo por 100 de ancho. El techo estaba sostenido por columnas, y no era un sistema de culto como nosotros tenemos, que nosotros tenemos el púlpito, la plataforma, y la gente está sentada en los bancos o parada, y hay uno que sube a la plataforma, y entonces tenemos una estructura medio que se puede controlar. En el tiempo de Jesús no era así el sistema de culto. En cada una de las columnas venía un maestro de la ley y enseñaba. Y cada uno de los maestros de la ley tenía sus discípulos. Y entonces cada uno que quería enseñar se paraba en una de las columnas que sostenían el techo y entraba a enseñar lo que Dios le había revelado o las doctrinas que él sabía. ¿Qué pasaba? Que cuando Jesús venía a Jerusalén, que no vino muchas veces, pero vino unas cuantas veces durante los 3 años que enseñó, y cuando él venía a Jerusalén, él se paraba en una de las columnas, empezaba a enseñar, y todos los otros maestros quedaban pagando, quedaban sin alumnos. Todos se venían a escuchar a ese maestro que había venido del norte, que le llamaban Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Los otros maestros le tenían celo, porque él arrastraba a toda la gente, porque él enseñaba con autoridad, no eran una enseñanza metódica de memoria con letanías, sino que él enseñaba con autoridad, y enseñaba por medio de parábolas. Contaba una historia, y a través de la historia entonces sacaba una lección espiritual para la gente. Era una manera de enseñar que no era nueva, pero que él la practicaba mucho. Entonces la gente estaba enloquecida con Jesús, y los líderes religiosos de su tiempo lo tenían entre ojos a este maestro que aparecía de tanto en tanto en Jerusalén, principalmente para las fiestas importantes, que era la Pascua, la fiesta de la cosecha, y bueno, algunas fiestas más. Pero, y por eso ahora, sabiendo esto, vamos a leer lo que hoy vamos a leer, y vamos a entenderlo mejor.
El otro día vimos cómo Jesús echó a toda la gente del templo. También vimos de cómo Jesús, cuando el lunes venía hacia el templo, vio una higuera que ya tenía hojas, pero que no era tiempo de fruto, y dice que le dio hambre y fue a la higuera, y entonces la higuera no había fruto, y entonces dijo Jesús: nadie coma de ti nunca más. Al otro día, el martes, cuando venían de vuelta de Betania hacia Jerusalén a la mañana, se dieron cuenta los discípulos que la higuera se había secado y le dijeron a Jesús: Maestro, la higuera que maldijiste ayer está seca. Y Jesús les dijo: si ustedes tuvieran fe, no solamente pasaría esto con la higuera, sino que dirían a este monte: trasládate al mar, y el monte se trasladaría. Es que para el ser humano la fe es una cosa importante. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Para acercarse a Dios hay que tener fe. Y hay personas que tienen fe por naturaleza, que tienen fe, que creen, que a lo mejor no tienen un conocimiento científico de la cosa o históricamente, un razonamiento, pero tienen fe. Y hay otros que somos más pragmáticos y necesitamos tener evidencia para tener fe. O sea, que depende de la persona. Cada persona, de los 7.000 y pico de millones que somos en el mundo, no hay dos iguales. Así que es muy importante la fe. Y hoy vamos a aprender, creo que 2 cosas nos va a alcanzar el tiempo para aprender. Capítulo 21, acuérdense que estamos en el martes, ya entró el domingo, vino el lunes y ahora estamos en el martes. Dice: después de esto, Jesús entró en el templo, después de que habían venido con los discípulos y había encontrado la higuera que se había secado. Dice que Jesús a la mañana vino y entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿por qué estaba enseñando? Porque se paró en una de las columnas. No era que tenía que pedir permiso al encargado del templo para poder enseñar, sino que él entró, se paró en una de las columnas, empezó a enseñar, la gente se empezó a amontonar y entonces vinieron los líderes y le dijeron, después de esto Jesús entró en el templo, mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron. ¿Quiénes eran los jefes? Eran las autoridades. Acuérdense que en Israel era un gobierno teocrático mandado por sacerdotes. Eran las autoridades las que se le acercaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad estás haciendo todo lo que estás haciendo? El día anterior había desalojado y cambiado las mesas, había hecho un desbarajuste y ahora estaba enseñando en una de las columnas y la gente amontonada como chinches alrededor de él, escuchando lo que Jesús enseñaba. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace esto? Jesús les contestó. Y miren lo que cómo Jesús se va de la pregunta. Dice: yo también les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta era: ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? ¿Quién envió a Juan a bautizar? Juan a esta altura ya estaba muerto, había sido decapitado por Herodes. Pero ellos lo conocían bien, había muerto, yo calculo que 1 o 2 años antes, 2 años antes por lo menos. Y entonces le dice: ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Porque Juan predicaba en el río Jordán y hacía un bautismo de purificación. Porque para entrar en el templo había que estar libres de culpa, de pecado. Pero también las personas que andaban en infracción también se iban a Juan y Juan los bautizaba para ser libres de culpa, de pecado, o sea, purificarse. Entonces Jesús les pregunta: ¿quién envió a Juan, Dios o los hombres? Dice: si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿Y qué pasó? Dice: comenzaron a discutir unos con otros. Acuérdense que eran los jefes de los sacerdotes, los gobernantes del pueblo. Empezaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos Dios lo envió a Juan, nos va a decir por qué no le creyeron. Porque a Juan le creía la gente, pero no los líderes
del pueblo no creyeron que Juan era profeta. Si le decimos que lo envió Dios, dice, ¿por qué no lo creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente. No podían decir, no, Juan no fue enviado de Dios, sino eran los hombres que lo mandaron. Pero tenían miedo de la gente, y había mucha gente, y tenían miedo de la gente, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Todos creían que Juan era un profeta, que hablaba de parte de Dios. Ese es un profeta, alguien que habla de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos, no sabemos quién lo envió a Juan. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto, yo tampoco les digo. Eso es una de las cosas que Jesús enseñó ese día martes ahí otra de las cosas, Jesús enseñaba por parábola, por historia, y de la historia sacaba una lección espiritual. Y acá vamos a ver una historia que Jesús les enseña, que prácticamente con esta parábola le está respondiendo a ellos de por qué ellos no le contestaron. Jesús les preguntó a quiénes, a los jefes de los sacerdotes y de los ancianos, que eran los miembros del Sanedrín, que el Sanedrín era la cámara, la unicameral de diputados y senadores que tenía el pueblo para gobernar. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña o a mi viñedo. Ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. O sea, tenemos que tener esto bien en claro de la parábola esta que Jesús enseñó. El hombre tenía 2 hijos y a uno le dijo, ve a mi viñedo. Acuérdense que los judíos eran productores de vino, muy buen vino que se vendía en todo el imperio. Tenía 17, 18 grados de alcohol, el vino que fabricaban en Israel. Dice, y lo mandó a trabajar y él dijo, no quiero ir. Pero después parece ser que se arrepintió y fue. Eso le dijo Jesús. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo, ve a trabajar a mi viñedo. Este contestó, sí, Señor, yo iré, pero no fue. Y entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Ellos contestaron, el primero, el que le dijo que no, pero después fue. Y Jesús les dijo, acá viene la respuesta que Jesús les da a los líderes religiosos. Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, o sea, esa clase israelita que eran como vendidos a patria, que cobraban los impuestos para los romanos y que habían comprado, le pagaban de antemano la concesión al gobierno romano y después ellos tenían toda la autoridad para cobrar lo que querían, no lo que les estaba permitido, lo que querían. Y el imperio les daba un soldado para que los protegiera y obligara a la gente a pagar. Eso se llamaban publicanos, o sea, cobradores de impuestos para Roma. Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Miren, lo está enfrentando de frente a los líderes gobernantes. Dice, los publicanos, que eran odiados por los gobernantes y por el resto de la gente, van a entrar primero en el reino de Dios que ustedes. Jesús era muy frontal. Dice, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Y aclara, porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir. O sea que Jesús les está diciendo que Juan el Bautista era enviado de parte de Dios para enseñarles cómo debían vivir. Dice, porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, estos cobradores de impuestos y estas prostitutas sí le creyeron.
sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle, ¿eh? Y si esto nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, aquellas personas que son medio santulones, que andan en las diferentes iglesias, pero que su vida deja mucho que desear, y hay otros que viven una vida denigrada, pero que un día se dan cuenta de su situación espiritual y se arrepienten y se vuelven a Dios, ¿quién entrarán? El que se arrepiente de todo corazón y le pide a Dios que le perdone, ese entra. Pero aquel que cree que es mejor que los otros y que él está dirigiendo de las diferentes instituciones cristianas, pero que deja mucho que desear, yo dudaría de que ese pertenezca al reino de Dios. Así que pensémoslo. No es fácil ser cristiano, no es solamente ser religioso, ir a las reuniones, a las misas o lo que sea, a las procesiones, sino que es ser cristiano de todo corazón, reconocer que Jesús ha puesto su vida, que ya lo vamos a ver más adelante, en expiación por el pecado, y aquel que cree de todo corazón, Dios lo libra de culpa. Y acá ya se le termina el trabajo a los psicólogos y psiquiatras, porque la persona es libre de culpa, lo libre de culpa y ya tiene relación con Dios de una manera espiritual, porque somos seres carne y espíritu, y a veces la gente se olvida, aún los médicos y las instituciones se olvidan de que el ser humano no es solamente materia, es también espíritu, y la parte espiritual se olvidan y quieren sanar a la persona solamente de la parte material, y a veces se les hace cuesta arriba, porque es un todo. En cambio, si uno a la persona la sana espiritualmente y físicamente de cualquier dolencia que tenga, es más fácil. La persona se puede recuperar mejor. Bueno, espero que el Señor los bendiga y los proteja, y seguimos la semana que viene con lo que Jesús enseñó en esa última semana de vida acá en la tierra.